a, a la última conferencia de esta mesa a cargo de la profesora Norma Ivonne Ortega Sarazúa. Bien. Ella estudió la licenciatura en filosofía en la FES Acatlán y la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias. Por sus primeros estudios fue galardonada con la presea a la excelencia académica Gavino Barrera en 2009. Más tarde ingresó a la maestría en filosofía de la ciencia del UNAM, de la cual se graduó con mención honorífica. Su trabajo recepcional obtuvo el premio a la mejor tesis de maestría en filosofía del 2016 que otorga la Asociación Filosófica de México. Actualmente se encuentra finalizando sus estudios de doctorado en filosofía de la ciencia, en donde ha estudiado la noción de realismo en la obra de Paul Feyerabend. A partir de esta investigación, escribió un ensayo que ganó el premio de ensayo otorgado por Swift Analytic México en 2019. Actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM y en la Boca 19 Leona Vicario del IPN, en donde imparte las asignaturas de Filosofía de la Ciencia, Seminario de Problemas de Filosofía de la Ciencia y Filosofía 1 y 2 respectivamente. Ella nos va a impartir una conferencia llamada Ciencia sin experiencia, notas para una caracterización de la experiencia en Feyerabend. Norbimón, muchísimas gracias. Muchas Puedes gracias, comenzar Andrés. cuando gustes. Adelante. Muchísimas gracias, Andrés, y también muchísimas gracias a los que están por acá en el Zoom y a los que están en Facebook. De verdad que ha sido como un placer poder trabajar con los compañeros, con los colegas, incluso con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Eric, que podemos trabajar como juntos en otros espacios de reflexión. Y bueno, pues yo estoy como educada más a la antigüita, no preparé presentación, más bien escribí. Y entonces, pues, voy a dar como paso, ¿no? A lo que preparé para el día de hoy. Y bueno, pues quisiera comenzar diciendo, ¿no? Que desentrañar el sentido de un concepto filosófico siempre es complicado. Máxime cuando se trata, ¿no? De uno de tal envergadura como la experiencia. Y es por ello que el día de hoy no me propongo, ¿no? Hablar de forma exhaustiva de esta noción, sino apenas señalar algunos ejes, ¿no? De análisis, esbozar algunas reflexiones y también compartir con ustedes algunas notas personales sobre la caracterización que acerca de la experiencia pues hace Feyerabend. Y bueno, pues ¿por qué Feyerabend? Pues porque es un filósofo que ha trabajado durante mucho tiempo y su pensamiento intrincado, ¿no? Rebelde y provocador siempre me ha seducido y a pesar del tiempo sigue sorprendiéndome. Y bueno, pues antes de comenzar con lo que nos propone el así llamado niño malo de la filosofía de la ciencia, creo que es pertinente mencionar que la noción de experiencia puede ser analizada, al menos desde dos ámbitos analíticamente diferenciados, pero no distantes del todo. Estos dos ámbitos son, ¿no? El ámbito ético, la perspectiva ética, y por otro lado, pues la perspectiva epistémica. No son los únicos, ¿no? Pero creo que podemos encontrar aquí dos, dos caracterizaciones interesantes. Y bueno, pues desde la perspectiva ética podemos asociar la experiencia a nuestros saberes prácticos, al conocimiento que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida para tomar decisiones. Y por otro lado, desde la perspectiva epistémica, la experiencia se relaciona, ¿no? O se suele asociar a toda forma de conocimiento que nos llega a través de los sentidos. Me voy a detener aquí porque esta, ¿no? Es justo el ámbito, esta es la perspectiva que me interesa. El conocimiento que proviene, ¿no? De los sentidos resulta bastante complicado porque, por decir ya lo menos, nos proporciona percepciones singulares y subjetivas llevadas a cabo aquí y ahora. Y pues ante esto podríamos preguntar, ¿qué garantía tenemos con un conocimiento que tiene tales características? El empirismo clásico, sabemos, se enfrentó a este inconveniente y a menudo las respuestas que se dieron pues condujo a reflexiones que terminaban, ¿no? Que desembocaban en posturas fenomenistas o bien en el escepticismo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué hay de la noción de experiencia
al interior de la ciencia. Mario Bunge nos dice, por ejemplo, que el conocimiento científico es verificable, es decir, que debe aprobar el examen de la experiencia. Las suposiciones de la ciencia, nos sugiere, pueden ser muy diferentes entre sí. Pueden ser cautas, audaces, simples o complejas, pero todas tienen algo en común. Deben ser puestas a prueba en el tribunal de la experiencia. Ahora bien, para sostener esto que acabo de decir, eh, no sé, ¿no? ¿Qué tan necesario era citar a alguien? Es decir, parece evidente de pronto, ¿no? Que la experiencia es concomitante al conocimiento científico. Y bueno, pues parece que sí, pero debemos ser bastante prudentes, creo yo, con aceptar sin más la imposibilidad de pensar a la ciencia, al menos a la ciencia actual, sin experiencia. Es aquí a donde quería llegar, que es además, ¿no? Justo el tema o el problema que quisiera tratar con ustedes. Si será posible pensar ya no en la ciencia, sino en una ciencia sin experiencia. Bueno, esta idea viene, ¿no? De un apéndice del que ahorita les voy a hablar de Contra el método de Feyerabend. Al final, ¿no? De este polémico texto, justo, ¿no? De Contra el método, esquema de un anarquista del conocimiento, Feyerabend dedica apenas 3 paginitas a un apéndice que se titula Ciencia sin experiencia. A primera vista, solo, ¿no? Leyendo el título, parece sugerir que es posible plantear la posibilidad de que haya una ciencia con tales características, ¿no? Una ciencia que no tenga experiencia. Vamos a analizar un poco esta posibilidad, no sin antes tomar ciertas precauciones. En primer lugar, no debemos olvidar que Feyerabend suele burlarse de sus lectores con afirmaciones que él mismo reconoce como carentes de sentido. Y también suele usar una forma de argumentación por reducción al absurdo para convencernos de lo contrario a lo que de hecho pretende sostener. Esta forma de argumentación tiene una virtud porque radicaliza las afirmaciones para mostrarnos cuáles son las consecuencias últimas de sostener, ¿no? Nuestras creencias más queridas y por ello de nuestras creencias que no cuestionamos, de nuestras creencias más incuestionables. Pensemos, por ejemplo, en el citado principio, o en el tan citado principio, todo vale. Sin lugar a dudas, es común identificar la filosofía feyerabendiana con esta sentencia, la cual ha sido blanco de la crítica de la mayoría de sus lectores y al mismo tiempo es la fuente de la que emanan gran parte de las malas interpretaciones y aversiones que su pensamiento genera. Algunos filósofos han afirmado que el todo vale constituye una invitación a la eliminación de todo tipo de reglas, con lo cual se abriría la puerta a la irracionalidad y al facilismo en ciencia, porque esto nos conduce a no tomar nada en serio y a estudiar con poco rigor y poco compromiso cualquier asunto. Por ello, pues no habría que ponerle atención no solo a ese principio, sino a nada, ¿no? A ninguna parte de la nociva obra feyerabendiana. Este principio, sin embargo, habría que decirlo acá, no fue tomado demasiado en serio por el mismo Feyerabend. Tiene una nota en Contra el método, es la nota 38, en donde dice lo siguiente, voy a citar. Dice, algunos amigos me han censurado por elevar un enunciado como todo vale a principio fundamental de la epistemología. No advirtieron que estaba bromeando. Las teorías del conocimiento, según yo las concibo, evolucionan al igual que todo lo demás. Encontramos principios nuevos, abandonamos los viejos. Ahora bien, hay algunas personas que solo aceptarían una epistemología si tiene alguna estabilidad o racionalidad, como ellos mismos suelen decir. Bien, podrán tener sin duda una epistemología así, y todo vale, será su único principio. Y termino la cita. El tan combatido todo vale es considerado en esta referencia como una broma, que aunque declarada como tal, marcó no solo todo el trabajo de nuestro filósofo, sino también le valió la profunda depresión que, según relata en su autobiografía, experimentó tras leer las críticas esgrimidas contra el método. Y no porque no fuera resistente a ella, sino más bien porque la mayoría se componían de una serie de francas malinterpretaciones que desafortunadamente persisten a nuestros días. Todo vale, de acuerdo con esta referencia, no se trata más que de una broma, que vista con mayor detenimiento, evidencia el infortunio al que se enfrentan quienes pretenden estabilidad y seguridad epistémicas.
Asimismo, para continuar un poco con esto, señala que todas nuestras teorías, creencias y sistemas conceptuales cambian, como todo lo demás. Y en este cambio se pierden, modifican o abandonan principios viejos en favor de los nuevos. Por ello, si frente a tal hecho hay quienes aún desean ver estabilidad en donde no la hay, la base de su epistemología será el todo vale. Interpretada de esta forma, la argumentación feyerabendiana parece hacer uso de forma positiva de una especie, una suerte, ¿no?, de hombre de paja, porque radicaliza las consecuencias que supone la necesidad y la necedad de encontrar bases universales y necesarias en nuestro conocimiento, a la vez que caricaturiza el afán de estabilidad de los epistemólogos ávidos de principios inconmovibles. El todo vale se encuentra, ¿no?, por lo tanto, lejos de ser un fundamento de la epistemología feyerabendiana. Y con él, ¿no?, además se nos muestra o se hace uso, ¿no?, de un truco retórico con el que se pretende subrayar la imposibilidad de constituir un conjunto mínimo de principios epistémicos estables y atemporales. Pero bueno, esta elucidación, ¿no?, como muy breve de todo vale, la quería usar como ejemplo de que hay que tener como cierta precaución cuando estamos leyendo, ¿no?, ciertas cosas de Feyerabend y cosas además tan provocadoras, ¿no?, como por ejemplo esto de una ciencia sin experiencia. Pero bueno, vamos a regresar justo al caso que nos ocupa, teniendo en cuenta pues las advertencias, ¿no?, que hemos hecho y como este ejemplo que puse. En el caso que estamos tratando, la posibilidad, ¿no?, de concebir una ciencia sin experiencia, me parece que puede entenderse, ¿no?, esta sentencia, ¿no?, y esta posibilidad como un ejercicio reflexivo, a través del cual Feyerabend nos ofrece una forma de desentrañar los elementos que constituyen la experiencia sobre la cual se fincan las afirmaciones de la ciencia. Entonces, vamos a ir al texto para ver. De acuerdo con Feyerabend, suele aceptarse prácticamente, suele aceptarse prácticamente de forma dogmática que la ciencia moderna, y vamos a pensar, ¿no?, que la ciencia moderna de Feyerabend es de los años 70 del siglo pasado, se distingue de otras actividades por su método y por sus resultados. Su método, fundamentalmente empírico, resulta confiable porque la experiencia se encuentra a la base de cada afirmación y cada decisión que se tome al interior de las disciplinas científicas. Esta experiencia, de acuerdo con nuestro filósofo, desempeña al menos tres tareas, por decirlo, ¿no?, como de algún modo al interior de la ciencia. Uno, se utiliza para las contrastaciones. Dos, sirve para asimilar los resultados de esas contrastaciones. Y tres, nos ayuda a entender nuestras teorías. Ahora, antes de entrar, ¿no?, como al análisis de esto, hay que recordar algo sobre estas afirmaciones y también, ¿no?, sobre ciertas asunciones que Feyerabend va haciendo sobre la ciencia. O sea, recordemos que este filósofo pues está peleando, ¿no?, con un grupo bastante particular de positivistas lógicos y también se está peleando con Popper. Y en concreto, pues va a combatir la idea según la cual la experiencia resulta fundamento positivo o tribunal último del conocimiento científico. Y bueno, sobre todo, está peleándose con la idea, con la falta, perdón, de crítica a estas afirmaciones. Y vamos a ver por qué. Feyerabend nos dice que contrastar una hipótesis o una afirmación científica no consiste simplemente en tomar un enunciado y arrojarlo a la experiencia, ¿no? Sea lo que sea esta, ahorita vamos a entrarle ahí, ya sea para verificarlo o para refutarlo. La contrastación, ¿no?, según nuestro filósofo, es una maquinaria muy compleja que requiere supuestos altamente abstractos. En primer lugar, ¿no?, ya Duhem nos había advertido sobre la imposibilidad de separar un enunciado de la teoría a la que pertenece y contrastarlo de forma aislada. Pero bueno, vamos a suponer, ¿no?, que esto es posible. Es decir, vamos a suponer que yo puedo extraer un enunciado de una teoría T y que lo puedo someter a un examen empírico. En este caso, de acuerdo con Feyerabend, tampoco podemos llevar a cabo una contrastación aislada, porque el resultado de este ejercicio depende de un sujeto que mira y advierte algo. Es decir, la contrastación requiere de un sujeto educado de cierta forma, que sabe qué enunciado sirve para contrastar, que es capaz de observar una cosa y no otra, y finalmente que puede derivar conclusiones relevantes de estas observaciones. Ahora, no solo no podemos aislar, ¿no?, un enunciado de su corpus teórico, como ya nos había dicho Duhem,
Tampoco, como nos sugiere Feyerabend, podemos aislar un sujeto que contrasta, porque este ejercicio depende de la educación que ha recibido y esta depende de la comunidad en la que se ha desarrollado, de las hipótesis que asume como verdaderas, de las teorías en que se apoya, de los instrumentos que usa, etc. En este sentido, Feyerabend sostiene lo siguiente, y aquí voy a volver a citar. Lo que la situación observacional determina casualmente es la aceptación o rechazo de una oración, es decir, un suceso físico. En la medida en que esta cadena causal involucre nuestro propio organismo, estamos a la par con los instrumentos físicos. Pero nosotros también interpretamos las indicaciones de esos instrumentos. Y esta interpretación es un acto adicional, sea que el instrumento ahora utilizado sea algún aparato o sea nuestra propia organización sensorial, nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros organizamos nuestras percepciones, que interpretamos los resultados obtenidos con nuestros instrumentos, y eso no nos exime a nosotros mismos de concebirnos como tal. No porque seamos objetos, ¿no? Sino porque ni siquiera la visión del ojo desnudo, por decirlo de alguna manera, se encuentra al margen de las interpretaciones, sean estas conscientes o no. Adicionalmente, la contrastación no puede ser aislada en otro sentido. O sea, no solamente es el enunciado y el sujeto, sino que no puede ser como tampoco aislada en otro sentido. Es decir, yo sola, o sea, yo no puedo decir simplemente, ¿no? Yo, Norma Ivonne, a tal hora verifiqué que hoy es viernes. No. Las contrastaciones ocurren en una comunidad que escucha, lee y se convence de algo. Es decir, son consideradas como tal en el seno de una comunidad científica que las reconoce y las avala. Parafraseando a Pérez Ranzans, podríamos decir que el proceso de contrastación basado en la experiencia, tal cual lo interpretamos en el texto de Feyerabend, tiene al menos 3 elementos: una comunidad de observadores, un conjunto de situaciones físicas con las que estos se topan y un conjunto de expresiones lingüísticas que estos aceptan o rechazan. ¿Qué podemos decir de la experiencia en este sentido? Pues en primer lugar, que debemos matizar la afirmación que nos dice que la experiencia es el conocimiento que nos llega a través de los sentidos, porque nuestra vista, oído, olfato, etcétera, han sido educados de forma particular. El conocimiento que nos llega a través de los sentidos está condicionado de múltiples formas, porque incluso estos han sido moldeados de cierta manera. Y pues podemos dar algunos ejemplos, ¿no? O sea, no todos escuchamos una pieza musical de la misma forma. Lo que para algunos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un manjar, para otros puede ser abominable. Lo que para mí es una simple cuerda vibrando, pues para alguien puede ser un sofisticado experimento. Y yéndonos, ¿no? Como más allá, lo que para los aristotélicos, ¿no? Fue en su momento una prueba irrefutable de la inmovilidad de la Tierra, visto de otra forma, se convirtió en evidencia a favor de su movilidad en el siglo XVI y XVII. Por otro lado, bueno, pues Feyerabend advierte, ¿no?, que el proceso de contrastación implica aceptar supuestos auxiliares altamente abstractos. Esto se debe a que la contrastación caracterizada como lo hemos hecho hasta ahora supone una serie de dicotomías difíciles de justificar, ¿no? O sea, por ejemplo, que hay enunciados teóricos y enunciados observacionales, que estos son perfectamente diferentes y distinguibles. Supone también, ¿no?, una noción de verdad por correspondencia, un realismo metafísico y otras cosas. Todos estos Disculpa, Norma, supuestos... restan 5 minutos, perdón. Sí, gracias, gracias. Todos estos supuestos tienen algo en común. No son empíricos, no provienen de la experiencia, porque nada que viene de mis sentidos me dice, por ejemplo, que el mundo es regular, que es independiente de mis percepciones, ¿no?, que puedo conocerlo. Este proceso de contrastación, que debería garantizarnos, ¿no?, como un empleo diáfano de nuestra experiencia, está soportado por una serie de supuestos que en sí mismos no son empíricos. ¿Qué clase, ¿no?, de experiencia es esta? Es una experiencia con ingredientes metafísicos, con trasfondos contextuales marcados por la educación que hemos recibido. Es una experiencia como subjetiva en la medida que está condicionada por lo que los sujetos son. A pesar de todo esto, me surgía como una pregunta, ¿no? Si podemos seguirla llamando experiencia. Y si no es así, entonces podemos decir que es posible concebir una ciencia sin experiencia, tal cual lo planteábamos al inicio. Vamos a ver un poquito más de cerca. Ciertamente la noción de experiencia que tenemos aquí es muy compleja. Los datos de nuestros sentidos se encuentran mediados de diferentes formas y están soportados por supuestos metafísicos que no advertimos hasta que cuestionamos nuestras observaciones mismas. Esta experiencia, fundamentalmente metafísica, puede seguirse llamando experiencia.
Creo que la respuesta es sí, y es como una experiencia muy sofisticada, porque no es única, ni es infalible, ni mucho menos incuestionable. Ser un buen empirista, nos diría Feyerabend, consiste en advertir y aceptar esto. Si la experiencia no es única, ni está exenta de supuestos no empíricos, entonces deberíamos tratar con ella de forma diferente y no, ¿no? Como lo sugerirían algunos positivistas lógicos y Popper. Creo que la respuesta aquí es más o menos obvia. Debemos decantarnos pues, por un pluralismo teórico, ¿no? Digo más o menos obvia para quien conoce un poco la obra de Feyerabend. Pluralismo teórico constituye un modelo que puede ofrecer una solución a los problemas que hemos planteado porque combina el principio de proliferación de teorías mutuamente inconsistentes con la idea de la contradicción y, según ¿no? Matías Aimino, con la tesis de la subdeterminación de la teoría por la evidencia. O sea, recordemos ¿no? que Feyerabend prima ¿no? como unidad de análisis este conjunto de teorías que son como mutuamente inconsistentes, parcialmente superpuestas y fácticamente adecuadas. Hasta este momento observamos ¿no? Que la provocadora afirmación de que es posible concebir una ciencia sin experiencia, pues debe ser analizada con cautela, pues no se nos está proponiendo propiamente crear una ciencia sin contrastación empírica. El mismo Feyerabend lo dice, o sea, él dice, no estoy afirmando que las ciencias naturales podían liberarse enteramente de las sensaciones, eso sería imprudente y poco práctico, pero el punto es que las sensaciones no son necesarias para la empresa científica. ¿Qué significa esto? Al margen ¿no? de lo que ahora mismo ustedes pudieran decirme, puedo yo sugerir ¿no? que quizás se refiera a que la experiencia no constituye necesariamente el fundamento del conocimiento científico. Al menos no una experiencia ingenua, sino una más sofisticada. Ante esta afirmación, quizá podríamos preguntarnos ¿no? si nos tenemos que ir como del otro lado. Es decir, ¿no? Si no es la experiencia, entonces, ¿qué es? ¿Es la razón o la teoría? Aquí la respuesta, pues, es no, ¿no? O sea, habría que evitar, ¿no? Siempre creo, cuando estamos como leyendo a Feyerabend, estas como falsas dicotomías, movernos de un lado a otro, así como que, pues, si no es esto, entonces es lo otro. Pues no, o sea, recordemos un poco que Feyerabend en La ciencia en una sociedad libre nos dice que la razón, ¿no? Que las teorías son como mapas, son guías que vamos a ir cambiando, que vamos a ir modificando de acuerdo con la experiencia que tengamos. ¿Por qué? Pues porque parece, ¿no? Que las teorías van surgiendo, van respaldándose con la experiencia al mismo tiempo que la experiencia con las teorías, ¿no? O sea, están ahí como muy intrincadas. Había hecho como una observación un poco más amplia sobre esto, pero ya no la voy a hacer por el tiempo. Y bueno, voy a concluir, ¿no? Quisiera concluir esta breve intervención diciendo que la caracterización de la experiencia en Feyerabend pues es harto compleja, ¿no? Sin embargo, creo que podemos dar como algunas claves para darle seguimiento a una empresa de esta naturaleza, o sea, de caracterizarla. Hay que considerarnos su pluralismo teórico, su particular teoría pragmática de la observación, la idea de que la experiencia siempre se encuentra fundamentalmente ligada a supuestos teóricos y metafísicos, de tal suerte ¿no? que aquella resultaría incomprensible sin estos últimos, pero que al mismo tiempo, pues estos, ¿no? los supuestos metafísicos, resultan incomprensibles sin la experiencia. En todo caso, quisiera concluir que Feyerabend no solo nos ofrece una noción sofisticada de experiencia, sino que, a diferencia de otros empiristas, se atreve a cuestionar el papel que ésta desempeña al interior de la ciencia y como fundamento del conocimiento científico. Y bueno, pues con esto termino. Creo que me pasé un poquito, pero muchas gracias por su atención y pues los escucho.